Actualmente hay una crisis en cosmología. Pero no penséis mal, porque es una crisis muy sana. Sana en el sentido de que hay algo en física que no se entiende. Esto significa que si no se entiende algo, hay alguna cosa nueva por descubrir, por aprender o incluso por describir. Es decir, que aprenderemos nueva física, pero esto será en un futuro. Por ahora vamos a explicaros al detalle cuál es la situación actual en cosmología. Y para hablar de la situación actual en cosmología, es imposible no hablar de la constante de Hubble, el centro del problema. Y es que la constante de Hubble es un número que dice cómo se está expandiendo el universo. En cierta manera, tú tienes una constante de Hubble, a lo cual, si tú sabes una distancia de una galaxia, multiplicas esta distancia por la constante y te dice a qué velocidad la distancia se aleja de nosotros. En este vídeo os vamos a explicar en detalle los dos principales métodos que se utilizan para medir esta constante de Hubble. Y vamos a ver que estos dos métodos no están de acuerdo en el resultado. Esta discrepancia es la crisis de la que hablamos. Para comprenderlo con aún más detalle, tienes enlazados otros dos vídeos que te pondrán en contexto, pero no vayas todavía, porque con este vídeo solamente podrás entenderlo. Puedes ir luego y entenderlo todo con más detalle. Pues vamos a comenzar por uno de los métodos. El primer método es un método que ya mencionamos en el vídeo anterior, que consiste en medir el corrimiento al rojo de la luz de las galaxias. Para entender este primer método tenemos que remontarnos hasta la década de 1920. En esos momentos había un astrofísico llamado Edwin Hubble, el cual trabajaba en el observatorio de Mount Wilson en California. Allí, utilizando el telescopio Hooker, descubrió algo que cambió drásticamente la forma de entender el cosmos, y es que él observó que aquellas galaxias que estaban a más distancia de la Tierra tenían un mayor corrimiento al rojo. Ahora os explicamos qué significa esto del corrimiento al rojo, pero la conclusión que se saca de estas observaciones es que el universo se expande. Por primera vez en la historia habían evidencias de este fenómeno. Vayamos a ver qué es esto del corrimiento al rojo, y es que básicamente tenemos que partir de la idea de que la luz es una onda. También en algunos momentos decimos que es una partícula. Depende del experimento, esto es lo conocido como dualidad onda-partícula. Vamos a centrarnos ahora en el comportamiento como onda de la luz. Toda onda tiene asociada una longitud de onda, ya que hay algo que oscila y la distancia entre los picos es lo que se conoce como longitud de onda. En el caso de la luz, lo que oscila es el campo electromagnético. Si ya viste el primer vídeo, esto seguramente ya te está sonando. Pero ahora vayamos un paso más allá. Lo que sucede debido a la expansión del universo es que estos picos se distancian. Como se distancian, la longitud de onda aumenta. Y esto se puede detectar desde la Tierra gracias a un fenómeno llamado líneas espectrales de absorción, que básicamente son estas líneas negras que vemos en esta imagen. Esto es lo que detectamos cuando observamos el Sol con los instrumentos adecuados. Los colores del fondo son lo que se conoce como el espectro visible de la luz, y son todas aquellas longitudes de onda de la luz que el ojo humano puede ver. Hay más longitudes de onda que el ser humano no puede ver, pero dentro de estas que el ser humano puede ver, la longitud de onda es más estrecha en el color lila y más grande en el color rojo. Bien, pero todo esto, ¿qué significa? Pues esto significa que las estrellas están llenas de átomos, sobre todo de hidrógeno, y los átomos pueden absorber algunas energías concretas. Esto es lo que se conoce como cuantización de la energía, ya que absorben algunas y todas las otras las ignoran completamente. De manera que la luz sale del interior del núcleo de las estrellas y parte de esa luz es capturada por los átomos que se encuentran en todo el volumen de la estrella. Cada átomo tiene varias líneas de absorción características. Lo que hace con esa energía es cosa de la física cuántica y ahora no vamos a entrar en esos detalles. Lo importante ahora es que se trata siempre de las mismas líneas para el mismo átomo, aunque esté en la otra parte del cosmos. Así pues, se observa esto de las galaxias lejanas, que es exactamente lo mismo que en el caso del Sol, pero con todas las líneas desplazadas hacia el rojo, longitudes de onda más grandes.
Esto es, como decíamos, debido a la expansión de su longitud de onda debida a la expansión del universo. Cabe decir que si la luz viene de muy muy lejos, puede ir más allá del rojo, al infrarrojo o incluso a las microondas. En cualquier caso, siempre se le llama corrimiento al rojo, aunque ya no sería rojo porque el rojo acaba en el visible. Más allá, pues ya no hay rojo, hay microondas o infrarrojos. Pero siempre que hay un aumento de la longitud de onda, se dice que hay corrimiento al rojo. Bien, pues a través de las diferencias en estas líneas espectrales, los astrofísicos definen el corrimiento al rojo como la longitud de onda observada dividido entre la longitud de onda emitida menos 1. Esto te lo cuento para que entiendas realmente qué es lo que se está detectando. Pero ahora vamos a dejarnos un poco de tecnicismos y vamos a fijarnos en el siguiente gráfico, en el que por supuesto aparece el corrimiento al rojo. No te lo he explicado para nada. Y sobre todo lo que me interesa es que te fijes en la correlación que hay entre el corrimiento al rojo y la distancia. Cuando uno aumenta, el otro también aumenta. Fíjate que cuando una galaxia tiene más corrimiento al rojo, tiene más distancia. Además, esto se cumple de forma que todos los datos siguen una línea recta, lo que es una muy buena noticia porque nos permitirá deducir la constante de Hubble muy rápidamente. Matemáticamente, esto probablemente ya lo has hecho en secundaria, se define una recta como y es igual a mx más n, donde m es el pendiente, n es la coordenada al origen. Bien, normalmente la y corresponde al eje vertical y la x al eje horizontal. Así que en este caso sería más bien la recta z igual a md más n, donde n, como decía, es la coordenada del eje z cuando d es igual a 0. Podemos ver que en este caso n es igual a 0. Si no lo acabas de entender, no importa. Simplemente créeme que la recta que nos queda es z igual a m por d. Esto significa que en función del valor de m, la recta tiene más o menos pendiente. La recta y por lo tanto el valor de m, el pendiente, que mejor describe la posición de estos puntos, que recordamos que son observaciones de galaxias lejanas, se puede obtener mediante un cálculo relativamente sencillo, simplemente conociendo los puntos que hay en esta gráfica, los cuales han sido medidos por telescopios. Teniendo todos estos puntos podemos encontrar que el valor de m es 24,7 más menos 0,6 1 partido megaparsec. Podríamos pensar que esta es la constante de Hubble, pero no es exactamente así, porque se define esta pendiente como un valor, una constante, la cual sí es la constante de Hubble entre la velocidad de la luz. Y esto es la ley de Hubble. Así pues, nos quedaría que la constante de Hubble es 74,2 más menos 1,8 kilómetros partidos segundo por megaparsec. El motivo por el cual se divide por la constante de la luz es porque se creía en la década de 1920 que el corrimiento al rojo era debido a un fenómeno llamado efecto Doppler, debido a que las galaxias se alejan de nosotros. Se puede medir esta velocidad aparente, ya que en realidad las galaxias no se mueven, simplemente aparece espacio entre nosotros y ellas, haciendo la siguiente manipulación matemática. Pasamos la velocidad de la luz multiplicando por el corrimiento al rojo, y el producto de estas dos magnitudes nos da la velocidad de alejamiento. De esta manera tenemos que la velocidad aparente de alejamiento de una galaxia es igual a la constante de Hubble, que nos dice cuánto se expande el universo, multiplicado por una distancia. Esto es lo que se conoce como la relación velocidad-distancia, que se deriva de la ley de Hubble. Fíjate que a más distancia, más velocidad aparente de alejamiento de la galaxia, debido a que ha crecido más espacio entre nosotros y la galaxia. Y ahora, muy atentos porque se viene algo increíble. Os vamos a contar la ecuación que describe la expansión del universo mediante la relatividad general. Nivel divulgativo, pero un poco pro.
y veremos cómo utilizando esta ecuación y el fondo cósmico de microondas podemos calcular la constante de Hubble de forma independiente. Y eso es lo que nos ha llevado a esta crisis cosmológica. En el primer vídeo de esta serie de 3 vídeos hablamos sobre la naturaleza del fondo cósmico de microondas y cómo se podían explicar ciertas características que vimos en él. En resumen, muy en resumen, a partir de mirar pequeñas diferencias de temperaturas en diferentes regiones del cielo de este fondo de microondas, se podían sacar características del universo en el tiempo de la recombinación, como por ejemplo la densidad de materia o la densidad de radiación en ciertas regiones. Esta información en esa época se puede usar para calcular la constante de Hubble en la actualidad. ¿Y cómo se hace eso? Pues con relatividad general y las ecuaciones de Feynman que ahora mismo os vamos a contar. Pero no os asustéis que lo vamos a explicar fácil. Primero de todo, relatividad general, ¿qué es ese nombre que tanto asusta, ¿vale? Pues relatividad general no es más que una descripción actualizada de la gravedad que publicó Albert Einstein en 1915. ¿Qué quiere decir actualizada? Pues es una teoría que intenta unir el fenómeno de atracción gravitatoria con la relatividad especial que quizás algunos de vosotros ya estáis familiarizados. Entonces, sin ir demasiado al detalle, aquí arriba tenéis las ecuaciones de campo de Einstein y aquí abajo tenéis la ecuación de gravitación universal de Newton. Hay algunas similitudes, como por ejemplo ambas ecuaciones tienen la constante gravitacional, pero a partir de aquí las similitudes son un poco más difíciles de ver. En Newton se usaba la masa para decir cuánta fuerza gravitatoria hay entre dos objetos. En las ecuaciones de Einstein, en vez de masa, tenemos esta variable t. La variable t es una variable mucho más compleja, pero que incluye información en la distribución de materia, distribución de energía e incluso el movimiento de la materia y la energía dentro del espacio. Eso quiere decir que en relatividad general no solo la masa crea gravedad, sino también masa en movimiento crea gravedad. Y a la izquierda de la ecuación, mientras en Newton teníamos una fuerza, aquí en las ecuaciones de campo de Einstein lo que tenemos es una descripción de cómo varía la geometría del espacio-tiempo. Porque en relatividad general la gravedad ya no es una fuerza, sino que es curvatura en el espacio-tiempo que hace que la trayectoria de los objetos se desvíen y no sigan líneas exactamente rectas como nos las imaginaríamos. ¿Por qué os cuento eso? Porque el universo a gran escala puede ser descrito solamente con la relatividad general, y para ver cómo evoluciona el universo y cómo funciona la expansión del universo a lo largo del tiempo es necesario usar la gravitación de la relatividad general y Newton ya no nos sirve. Habiendo dejado claro eso, digamos, ¿qué queremos describir cómo se escribe la expansión del universo? Alexander Friedman resolvió las ecuaciones de la relatividad general en 1922 y sacó las conocidas como ecuaciones de Friedman, que son estas dos que vemos aquí ahora. Estas dos ecuaciones son las que describen el universo, y aunque a simple vista pueden parecer difíciles de interpretar, si nos fijamos bien, en realidad pueden ser bastante intuitivas. Por ejemplo, fijémonos en la segunda ecuación, que es la más fácil de interpretar. Aquí vemos de nuevo el factor de escala del que hablamos en el primer capítulo, que nos indica cómo varían las distancias entre objetos a lo largo del tiempo y, en definitiva, cómo varía el tamaño del universo. ¿Qué es el factor de escala? Pues hagamos un experimento mental, ¿vale? Digamos que medimos la distancia entre dos puntos del universo actual con una regla de medir, muy fácil. Y la distancia sale de 10 centímetros en el instante actual, que llamamos t0. Ahora, de algún modo, viajamos atrás en el tiempo, en un instante del tiempo llamado t1. Y volvemos a medir la distancia entre los dos mismos puntos. Y vemos que la distancia entre los puntos se ha reducido a unos 5 centímetros, por ejemplo, porque en el pasado el universo estaba más contraído que en la actualidad. Entonces, por todas dos distancias podemos decir que la distancia en t1 es igual a un medio de la distancia en t0. Y de hecho podemos generalizar este concepto y crear el factor de escala, en el cual la distancia en cualquier tiempo en el pasado es igual a un factor de escala que depende del tiempo, que es a de t, multiplicado por la distancia en el momento actual, t0. Justamente pasa que en t1, a de t1 es igual a un medio, pero en cualquier momento del pasado este factor de escala tendrá un valor diferente
y nos dice cómo las distancias se contraen hacia el pasado y a su vez nos dice cómo el universo ha contraído o cómo cambia el tamaño del universo. Y es que el factor de escala no ha hecho más que aumentar desde el Big Bang. El ritmo al que varía el factor de escala es hablar del ritmo al que se expande el universo, y esto es lo que mide la constante de Hubble. La forma matemática de expresar esto es la siguiente. H sub 0 es igual a 1 partido por A por delta A entre delta T, sub T sub 0. Esto es algo matemáticamente avanzado, pero básicamente nos dice el ritmo al que cambia el factor de escala en el presente. Es decir, la constante de Hubble mide cómo varía la expansión del universo ahora, y es que a lo largo de la historia del universo, el espacio no siempre se ha expandido a la misma velocidad. En un sentido general, la constante de Hubble no es constante, pero en el tiempo de una vida humana sí lo es, y su valor lo podemos encontrar mediante esta fórmula. Lo importante ahora es entender que para calcular el factor de escala y a continuación la constante de Hubble hay que pasar sí o sí por la ecuación de Friedman si utilizamos el método que ahora mismo estamos describiendo. El otro método recordamos que es un método empírico, es decir, que se saca la constante directamente de las observaciones. Pero en este método es muy importante entender esta ecuación, hay que resolverla. Al resolverla encontraremos el factor de escala. Y para ello, para esta resolución, es muy importante utilizar el conocimiento que nos proporciona el fondo cósmico de microondas y estar muy atentos a la explicación que os haremos a continuación de esta fórmula, de qué significa cada una de las variables. Así pues, en primer lugar, el factor de escala con 2 puntos encima representa una segunda derivada temporal, que básicamente es algo que mide la aceleración del factor de escala. Lo importante de esto es que si esta aceleración es negativa, es decir, todo lo que está a la derecha de la igualdad es negativo, significa que hay una aceleración negativa y por lo tanto el universo está frenando su expansión o comprimiéndose. En cambio, una aceleración positiva implica que la expansión se está acelerando. Si fuera cero, el universo se expandiría o se contraería a velocidad constante. Ojo que hay un signo menos aquí, así que para que la aceleración sea positiva, todo esto debe ser negativo, porque menos por menos es más. Luego hay que saber que G es la constante de gravitación universal y C es la constante de la luz. Por lo tanto, toda esta primera parte es constante y positiva. Así pues, todo el interés de esta ecuación que describe la expansión del universo recae en entender las letras epsilon, p y el signo de estas, así que muy atentos. La letra epsilon representa la densidad de energía, si queréis más bien, densidad de materia dentro del universo. Y en este sentido es una interpretación casi newtoniana, porque Newton también te relaciona la aceleración con la masa de un objeto. Aquí tenemos la aceleración del factor de escala con el contenido de materia dentro del universo. El término P significa la presión del gas, si pensamos en un gas que existe dentro del universo. Así que de forma que si tenemos un gas con mucho movimiento, como muchas partículas dentro de un gas que se mueven mucho, va a haber mucha presión. La presión también contribuye a crear gravedad. ¿Cómo lo hace? Pues porque, como hemos dicho antes, en relatividad general, el movimiento, la energía del movimiento también contribuye hacia la gravedad. Y la presión es una forma de medir cuánto movimiento hay dentro de ese gas, cuánto movimiento hay en la materia del universo. Y cuando más se mueve la materia dentro del universo, eso crea también gravedad y por eso hay un factor P aquí en esta ecuación. Sí, pues con estos tipos de ecuaciones podemos describir el universo hasta el final. Pero tenemos que saber bien qué tenemos dentro del universo. Y hasta ahora se conocen 3 tipos de materia que pueden existir en el universo. La primera es la materia bariónica y la materia oscura. Con eso me refiero a materia de la que estamos hechos nosotros, como que está hecha de átomos, o materias que hay en las galaxias, como planetas, como estrellas. La materia oscura es de naturaleza desconocida, pero se comporta como la materia bariónica. En ese sentido es una materia que está confinada en ciertos lugares y su velocidad de propagación por el cosmos
es muy pequeña. Un gas con partículas a velocidad baja se puede pensar como un gas muy frío y un gas que no va a dar presión. Entonces podemos decir que esta materia solo contribuye a la epsilon, pero no en la P. En la P corresponde a la presión del gas. Así pues, la materia bariónica y materia oscura da atracción dentro del universo. Luego tenemos materia-radiación. Materia-radiación es luz, básicamente luz, por ejemplo. En el universo hay mucha luz, que es sobre todo la luz del fondo de microondas cósmicos que baña todo el espacio. Esta luz también tiene su energía y por lo tanto contribuye en epsilon, pero como tiene mucha velocidad es como un gas muy caliente con mucha presión, por lo tanto también contribuye hacia la presión, porque recordemos en la relatividad general el movimiento de la energía dentro también causa gravedad y por eso la luz contribuye de forma extra a crear gravedad. Y la última sustancia que hay es la energía oscura. Esta es la más extraña de todas. La energía oscura es una energía que está en todas partes, que contribuye, como todas las otras, en la densidad de energía, es decir, la epsilon, pero su presión es negativa. Lo que quiere decir que presión negativa con un signo negativo delante es positivo, es decir, que da una aceleración positiva, de forma que la energía oscura es un fenómeno antigravitatorio. Y de hecho esta es la materia que más domina en el universo actual y por eso se dice que la expansión del universo se está acelerando. Habiendo dicho esto, a partir del fondo de microondas cósmicas, como vimos en el primer vídeo, puedes saber la composición de tanto materia bariónica, tanto materia oscura como energía oscura del universo en aquel momento. Si ponemos esa cantidad de materia y energía en las ecuaciones de Friedman, se puede resolver cómo evoluciona el universo hasta la actualidad. Y a partir de aquí, solo con saber la derivada del factor de escala en la actualidad, ya podemos saber el ritmo de expansión en el universo local y por lo tanto podemos saber la constante de Hubble, que tiene un resultado de 67,3 más menos 0,6 kilómetros por segundo por megaparsec. Así que, resumiendo, hay dos resultados. Por un lado, 74,2 más menos 1,8 para el corrimiento al rojo. Y por el otro lado, de las medidas del fondo de microondas cósmicos, hay 77,3 más menos 0,6. Esta es una discrepancia bastante significante. Hasta hace una década se decía que la constante de Hubble era más o menos 70 más menos 10. Y no había problema porque los dos métodos estaban de acuerdo, pero ahora que las medidas se hacen con tanta precisión es donde ha aparecido el problema. El problema y la virtud, porque esto solo puede significar una cosa, o bien, bueno, puede significar varias. Dos cosas. Pero por un lado tenemos que la escalera cósmica de distancias no está del todo bien calibrada y hay que revisar alguno de los métodos que se utiliza. Es decir, puede haber nueva física en las supernovas, por ejemplo, nuevos fenómenos que falten por descubrir. O bien, por otro lado, puede suceder que no se entienda el universo lo suficientemente bien a través de la relatividad general y haga falta introducirle algunos conceptos que hasta la fecha no se conocen. O bien, puede ser que haya un nuevo tipo de materia en el universo que todavía no se ha visto y que afecte su evolución. Y muy probablemente en los próximos años se arrojará luz a este misterio. Intentaremos estar aquí para contároslo. Así que, por ahora, damos por concluida esta serie de 3 vídeos. Recordad que podéis ir a ver los otros 2 primeros en este enlace que os estoy dejando y allí podréis profundizar un poco más en todo lo que os hemos explicado. Agradecer muchísimo a Miquel Colom por haber venido aquí a contarnos todo lo que sabes. El placer es mío, Miquel. Y esperamos que vuelvas pronto a contarnos más y adiós. Suscríbanse. Suscribíos y dadle like si os ha gustado el vídeo y hasta la próxima.